por el bien de todos, primero los pobres. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Que no te engañen, despierta. ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? ¡No se oye! ¡Muchas veces! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias! Hoy arranca el cambio, porque hoy convocamos a mujeres y a hombres a arrancar la corrupción, a arrancar la inseguridad, a arrancar el narcopacto, a arrancar el mal gobierno. Y hoy se lo repetimos a la presidenta de México: rompa el pacto y construya país. Hoy dejamos en claro que el partido que va a enfrentar a Morena y a este régimen es Acción Nacional. México está en un bache y nosotros los jóvenes priistas lo vamos a sacar de ahí. Yo estoy en el PRI porque quiero rescatar a México. Los jóvenes priistas venimos con carácter, con entrega, con pasión, a dar resultados y a defender a México cuando más se necesita. Para que México funcione de nuevo, que gobierne el PRI. La esperanza de México fue el lema con el que Andrés Manuel López Obrador presentó a su partido mucho antes de llegar a Palacio Nacional. Morena, siglas de Movimiento de Regeneración Nacional, nació con un nombre que ya anticipaba su vocación, la de presentarse no como un partido más, sino como una renovación completa de la vida pública del país. En marzo del 2011, López Obrador lo presentó formalmente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ante miles de simpatizantes que venían arrastrando la frustración de 2 derrotas presidenciales consecutivas. El 2 de octubre de ese mismo año, Morena se constituyó oficialmente como asociación civil y 3 años más tarde, en julio del 2014, obtuvo su registro como partido político nacional después de acreditar cientos de miles de afiliados en todo el territorio mexicano. Con el tiempo, ese proyecto terminó definiéndose a sí mismo con un término propio: humanismo mexicano, una etiqueta que cada quien interpreta según su mirada política y que intenta nombrar algo que no encaja del todo en las categorías tradicionales que suelen usarse para describir a la izquierda y a la derecha en otras partes del mundo, categorías propias para un proyecto nuevo. La historia de Morena empieza mucho antes de su registro formal como partido. Hay que remontarse al 2006, cuando López Obrador, entonces candidato del PRD, perdió la presidencia por un margen mínimo que fue considerado por buena parte de la población como un fraude electoral. Aquella herida no cicatrizó nunca del todo y de alguna manera explica el proyecto que vino después. López Obrador volvió a competir en 2012, todavía bajo las siglas del PRD, y volvió a perder ante el que sería quizás uno de los peores gobiernos del PRI. Fue en ese momento que decidió que ya no bastaba con disputar el liderazgo de un partido que consideraba capturado por acuerdos con el poder establecido. La ruptura con el PRD no fue un capricho personal, fue la conclusión de que la vieja estructura partidaria de la izquierda ya no alcanzaba para representar el descontento acumulado de millones de mexicanos y mexicanas. Y lo que siguió fue un crecimiento que pocos proyectos políticos o partidos movimiento, como se define a sí mismo, logran en tan poco tiempo. Morena debutó como partido en las elecciones del 2015, apenas un año después de su registro, y ya entonces demostró una capacidad de movilización que sorprendió a las estructuras tradicionales. Ese resultado temprano no era solamente el mérito de una campaña bien organizada, era también el síntoma de algo más profundo que llevaba tiempo gestándose en el país. El bipartidismo, que había repartido el poder entre el PRI y el PAN durante casi 2 décadas, empezaba a mostrar grietas visibles, y Morena llegó en el momento exacto para capitalizar ese quiebre. 3 años más tarde, en el 2018, López Obrador ganó la presidencia.
Y ese triunfo no fue solamente electoral, fue también una reorganización completa del mapa político del país. Morena pasó a controlar la mayoría en ambas cámaras del Congreso, a gobernar la mayor parte de los estados y a construir una relación directa con sectores populares que otros partidos habían dejado de escuchar hacía mucho tiempo atrás. Programas sociales, apoyos directos a personas adultas mayores, becas para estudiantes. Ese fue el lenguaje con el que Morena plasmó su discurso de justicia social en políticas concretas. Un crecimiento tan acelerado siempre trae consigo la convivencia de trayectorias muy distintas dentro de la misma organización. Exdirigentes perredistas, cuadros territoriales con historia propia, movimientos sociales que llegaron por convicción y también operadores políticos que se sumaron cuando el proyecto empezaba a ganar terreno. Cualquier partido que crece así de rápido enfrenta el desafío de ordenar esa diversidad sin perder su identidad original. La disputa por la dirigencia nacional entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo en 2020 fue uno de los momentos donde esa tensión se hizo visible de manera pública. Hubo encuestas cuestionadas, acusaciones cruzadas y una crisis interna que llegó incluso a instancias judiciales antes de resolverse. Pero conviene leerlo también como una parte de un proceso natural, el de un movimiento que empezaba a dejar de depender exclusivamente del arbitraje de su fundador para aprender a resolver sus diferencias con reglas propias e instituciones internas. Algo parecido volvió a ocurrir en el 2023 cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard compitieron por la candidatura presidencial del partido. Ambos dejaron su cargo de gobierno para participar en un proceso de encuestas que definió a Claudia Sheinbaum Pardo como candidata. Y ese es quizá el examen más interesante de esta nueva etapa. Morena está aprendiendo a sostenerse más allá de López Obrador, con Sheinbaum Pardo al frente del gobierno desde 2024 y con una nueva generación de dirigentes que tiene la tarea de mantener la cohesión de un proyecto que ya no puede apoyarse en un solo liderazgo carismático, retomando la categoría del sociólogo Max Weber. Es el mismo desafío que atraviesan casi todos los movimientos que nacen alrededor de una figura y que necesitan encontrar la forma de perdurar cuando esa figura ya no está al frente. Con más de 20 estados bajo su gobierno y millones de personas afiliadas, Morena dejó de ser una apuesta incierta hace mucho tiempo. Lo que todavía está por verse es si logra convertirse en una institución capaz de sostener sus propias reglas internas con la misma solidez con la que sostuvo durante más de una década su discurso de cambio frente al resto del sistema político mexicano. Hoy en la Base América Latina hablamos de Morena y de los desafíos para la elección del año que viene. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Falta menos para que regrese Inafino Génova, pero mientras, como ya saben, vamos a acompañarles Marco Teruggi y yo, Estefanía Veloz. Hoy nos acompaña Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido de Morena. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El mapa del poder en México se redefinirá en el año 2027, más precisamente el domingo 6 de junio entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, el tiempo en que estarán abiertas las casillas de votación. Ese día, más de 100 millones de mexicanos y de mexicanas estarán convocados para votar y decidir quiénes serán sus representantes para el próximo periodo. No todos podrán votar lo mismo porque ese día el país será una suerte de rompecabezas de elecciones, con votaciones para diputados federales, para gobernadores, congresos locales y presidentes municipales. Vamos a ponerlo más claro aún. En 2027, la mitad del poder político en México estará en juego en las urnas, lo que podrá redefinir el mapa de fuerzas en el país con tres grandes salidas. O bien, un fortalecimiento del partido de gobierno, es decir, Morena, o bien un crecimiento de los partidos opositores o la continuidad de la actual correlación política favorable al gobierno. Así que vamos a ir ordenando todo este rompecabezas de votos para que quede claro qué se juega y sobre todo cómo podría jugar cada quien.
Morena, los partidos opositores y Estados Unidos, porque que nadie tenga duda de que Washington va a meterse en la campaña, aunque en realidad no es que va a meterse, sino que ya lo está haciendo. Así que adelante con este mapa veloz. Empecemos en primer lugar porque va a estar en juego todos los curules de la Cámara de Diputados, más exactamente 500 escaños, 300 elegidos por el principio de mayoría relativa correspondiente a cada uno de los distritos electorales federales y 200 serán asignados mediante el sistema de representación proporcional, mejor conocidos como los famosos pluris, es decir, que la mitad del poder legislativo será renovado. Digo mitad porque no olviden que en México tiene un sistema bicameral, Cámara de Diputados que se elige cada 3 años y Cámara de Senadores que se vota cada 6. Y Morena junto a sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde tienen mayoría en ambas cámaras, más específicamente la mayoría calificada desde el 2024, lo que ha sido clave para poder avanzar en sus reformas constitucionales más ambiciosas. Pongamos esto al revés ahora. Si la oposición quiere poner palos en las ruedas a las próximas reformas del gobierno, debe quitarle de mínima la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de máxima quitarle la mayoría simple. Sería la manera no tanto de poder avanzar en reformas opositoras, sino de poder boicotear los proyectos de cambio para los 3 años que quedan del gobierno de Claudia Sheinbaum e impedir así sus avances, o al menos dificultarlo y obligar a Morena a negociar mucho, pero mucho más cada paso. Por eso, en el mapa electoral de 2027, la elección de los 500 diputados será determinante para la dinámica política federal. Luego, decíamos, habrá elecciones en 17 de las 32 gobernaturas, es decir, un poquito más de la mitad. Voy a nombrarlas y luego vamos a detenernos en algunas de ellas, las más importantes. Se van a elegir gobernadores en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y listo, llegué a los 17. Ya conoces el país, Marco Otero. Estoy en eso aprendiendo. Me falta recorrer todavía los estados. Ya puedes decir Tlaxcala. Tlaxcala. No es tan fácil. Bueno, ahora crucemos lo cuantitativo con lo cualitativo. De esas 17 gobernaturas que Marco Otero se sabe de memoria, juega Morena y Morena tiene 12. Es una como la de San Luis Potosí, donde gobierna un aliado político, y la oposición, por su parte, está en el gobierno en los demás estados. Más específicamente en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, donde gobierna el PAN, y Nuevo León, donde está Movimiento Ciudadano, Coahuila, donde está también el PRI. Entonces, al igual que en la Cámara de Diputados, quien pone más poder en el juego es Morena, porque es quien tiene más que perder. Claro, quien más tiene es el que más arriesga, pero si lo ponemos al revés, la oposición se juega alguno de sus pocos bastiones claves. Pongamos 2 ejemplos de ellos. Uno es Chihuahua. ¿Por qué es importante? Porque el estado gobernado por el PAN a través de Maru Campos, que ha venido siendo clave para un sector de la oposición por 2 razones. Primero, para proyectar la propia figura de Campos a nivel nacional en un intento de instalarla como potencial candidata presidencial para el 2030. Por eso es importante Chihuahua para la oposición. Y segundo, porque es el estado que ha venido siendo el principal espacio de aterrizaje de Estados Unidos en México, como veíamos hace unos días acá en la base América Latina. Chihuahua ha sido el territorio central de ese desembarco, ensayando formas de injerencia a través de acciones de la CIA o de entrega de datos del estado de su población a las agencias estadounidenses. Por lo que perderlo representaría para la oposición un golpe, no solo por el hecho en sí, es decir, perder un territorio con ese rol geopolítico, sino por lo simbólico, porque significaría que entregarse así a Estados Unidos y tiene un costo en las urnas. Otro estado también clave para una parte de la oposición será Nuevo León, uno de los 2 estados gobernados por Movimiento Ciudadano, en este caso por Samuel García. Una derrota ahí sería un golpe importante para las aspiraciones del Partido Naranja de cara al 2030, así como en sus recursos económicos, ya que es el tercer estado más rico en aportación al Producto Interno Bruto. Entonces, así como la oposición puede ganar terreno en el 2027, también podría perder algunos de sus bastiones políticos y quedar aún en peor situación para las presidenciales del 2030, aunque entre el 2027 y el 2030 faltan todavía 3 añitos, que es un tiempo muy largo en política. Y déjenme agregar 2 lugares más que van a ser muy importantes el año que viene. Uno es Sinaloa. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha pasado este año con el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, solicitado en extradición por los Estados Unidos de América. Entonces, el resultado en Sinaloa será también una manera de ver si efectivamente Washington logra con esto convertirse en el gran elector con su aparato judicial o no.
Y en caso de que gane un candidato de Morena, demostraría que la capacidad de torcer un resultado por parte de la Casa Blanca no es tan grande. Aunque claro, en general una victoria o una derrota no depende de un solo factor, pero en este caso, el de Sinaloa, se medirán algunos grados de eficacia de ese mecanismo de injerencia electoral de Estados Unidos a través de su poder judicial. Ya vamos a hablar sobre eso. Quiero solo, antes de terminar, poner la lupa sobre otro territorio determinante en las urnas, la Ciudad de México, porque acá se van a renovar las 16 alcaldías, así como su poder legislativo, poder político hacia adentro, pero también un poder político con proyección nacional, porque la capital del país tiene una reverberación de alcance federal. Y dentro de esas 16 alcaldías, algunas tienen particular relevancia, ¿no? Sí, como la alcaldía Cuauhtémoc, donde ahora gobierna la opositora Alexandra Rojo de la Vega, que también parece tener aspiraciones presidenciales y que puede volver a presentarse el año que viene para un segundo mandato. Bueno, como pueden ver, entonces las elecciones del 2027 van a mover muchas piezas al mismo tiempo. 500 diputados, 17 gobernaturas, alcaldías de la Ciudad de México, 1.802 presidencias municipales, legislaturas regionales, y de ahí saldrá una nueva correlación de fuerzas y su proyección pues hasta el 2030. Y ahora sí, Marco, si te parece, vamos a ver con más detalle cuáles son los objetivos de cada campo político en la contienda, ahora que entiendes muy bien México. Bien, ahora que entiendo México, ahora que hicimos el mapa de lo que se juega, empecemos con los objetivos y empecemos por Morena, que tiene 3 grandes objetivos generales, además de algunos específicos que veíamos recién en cuanto a los estados en disputa. El primer gran objetivo, como decíamos, es, en términos de poder político, no retroceder de la situación actual, es decir, no perder gobernaciones, no perder la mayoría calificada en el legislativo, ratificar, en suma, su posición de poder hegemónico dentro del país. El segundo gran objetivo de Morena es lograr atravesar el proceso de candidatura sin que estas disputas inevitables signifiquen divisiones y deserciones internas a la postre, o sea, a nivel nacional y en los estados. Esto es determinante, en particular si vemos cómo las disputas internas le han costado los gobiernos a varios procesos progresistas de la región, como en Bolivia o, bueno, en nuestro caso, en Argentina. Y el tercer gran objetivo sería mantener la unidad con las fuerzas aliadas, es decir, específicamente el PT y el Verde Ecologista, con quien se creó el Frente Sigamos Haciendo Historia en las elecciones del 2024. Una unidad que anticipaba Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues ya hace un par de meses. Es voluntad del Partido del Trabajo, de Morena, del Partido Verde, de ir juntos rumbo al próximo proceso electoral. Hemos venido platicando con la dirigencia del Partido del Trabajo, del Partido Verde, junto con nuestra presidenta Ariadna Montiel, delineando la ruta rumbo al 2027, de ponernos de acuerdo de manera fraterna con el diálogo de aliados que nos ha caracterizado, en dónde vamos juntos, cómo, que nuestra coalición está unida, está fuerte. Tenemos la convicción de ganar, de disputar las gubernaturas, de mantener mayoría en el Congreso Federal, en los congresos locales y por supuesto también de competir con mucha fuerza en las principales ciudades del país y en los municipios que también estarán en elección. Es que claro, la posibilidad de alianza dependerá de la voluntad de Morena, pero también del PT y del Verde. La unidad no es solo un tema unilateral, como ya lo ha dicho la secretaria de organización, y esos serían entonces, resumiendo, 3 grandes objetivos de Morena. El partido se encuentra desplegado en todo el país haciendo las llamadas asambleas informativas en los diferentes estados, así como en las colonias de la capital, que son una suerte de precalentamientos de las elecciones del año que viene, porque si bien aún falta para el 6 de junio, el tiempo de las elecciones ya está comenzando, con lo que será primero la elección interna de candidatos y sus inscripciones entre marzo y abril del año que viene. Si te parece, Marco, vamos a ver cuáles son los objetivos de la oposición para el 2027, o mejor dicho, las oposiciones, porque esto parece ya más o menos una disputa entre ellos, o sea que se están comiendo. Así es, nuestros caimanes del mismo charco, como decíamos hace unos días, totalmente. Primero porque van a ser elecciones donde irán seguros 5 partidos opositores, 3 tradicionales como son el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, y 2 nuevos partidos como son Paz y Somos México, y cada uno de ellos buscará pasar el 3% de umbral de votación necesaria para mantenerse como partido y alcanzar posiciones de poder institucional. Y será una gran medición entre diferentes apuestas de discursos políticos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que se verá en las urnas quién tiene mayor capacidad de conectar con esa categoría siempre confusa que es la gente.
Si discursos de tipo ni izquierda ni derecha, como Movimiento Ciudadano y Somos México, o narrativas opositoras tradicionales que buscan renovar su imagen, como el PAN, o discursos que buscan radicalizarse en la confrontación con Morena, como es el caso del PRI. En todo caso, ya todos, pero todos, están metiéndose en la pelea, incluso algunos saliendo de sus tumbas políticas. Esta elección del 2027, por un lado, representa un gravísimo riesgo de que el país se nos vaya de las manos. Pero a la vez, esta elección significa la más grande oportunidad, quizá de los últimos tiempos, que tenemos para enderezar rumbo, para lograr juntos que México camine en la dirección correcta, que camine por la vía de la libertad, por la vía de la democracia, por la vía de buen gobierno y economía de mercado, que pueda darnos lo menos ese empleo que tanto necesitamos para nosotros y nuestra familia, que nos dé esa paz y tranquilidad para poder vivir sin riesgo. Bueno, ahora sí, ya estamos todos, incluyendo a Vicente Fox, que hace unos días decía que a lo mejor no habría estado mal aumentar los salarios y no olvidarse de los pobres. Así es, se tardó un cuarto de siglo en darse cuenta de esto. Bueno, volviendo a la oposición al PRI, no sé si habrán visto que Alito Moreno, presidente del PRI, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral porque estos le impidieron referirse a Morena como narcopartido. Y Moreno fue a pedirle a Marco Rubio que por favorcito le pusiera sanciones a estos consejeros, ¿ok? No deja de sorprenderme de verdad esta capacidad de ciertas derechas latinoamericanas de ir a dar lástima a Estados Unidos como si a Estados Unidos le importara el INE o Alito o algo así. Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI. O sea, ¿qué mexicano? Vean, o sea, imagínense, es presidente de un partido político, cuasi en extinción. Pero como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, es hasta da risa, pues. Se explica por sí mismo. Es ya el nivel más bajo de creer en México. Ya no cree en México, ni en los mexicanos. La verdad. Imagínense qué dirían los priistas de hace, ya no mucho, 10 años, de lo que está haciendo el presidente del PRI. Y algo de risas da, y a su vez da cuenta de algo muy importante. Una parte de la derecha mexicana está yendo a buscar a Estados Unidos para que intervenga en las elecciones acá del año que viene, elecciones que decíamos van a redefinir el mapa del poder político nacional y en consecuencia la fortaleza del gobierno de Sheinbaum en su relación siempre tan compleja con la Casa Blanca, timoneada por el inefable Donald Trump. Y claro, Trump, del otro lado, tampoco es que necesita que la oposición mexicana vaya a buscarlo para intervenir, porque en el marco de su llamada doctrina Down Road de injerencia en América Latina, escrita blanco sobre negro, ya decidió que va a jugar en todas las elecciones latinoamericanas, como lo viene haciendo, en particular acá en México, por su gran importancia económica, fronteriza, de narcotráfico, migratoria y simbólica en este momento con, aquí en México, uno de los últimos gobiernos progresistas en pie en la región y vaya con el tamaño que tiene México. Y esa intervención de los Estados Unidos el año que viene en México podría ser de varias maneras. Supongamos, para suponer, a través de la CIA, como lo hizo este año, a través del Departamento de Justicia, abriendo expedientes contra políticos de Morena, a través del Departamento de Estado, quitando visas a políticos del gobierno, a través de medios de comunicación, con operaciones mediáticas, o a través de la Embajada en México, presionando, por ejemplo, a empresarios o diseñando la estrategia electoral de una oposición que, la verdad, no está con todas las ideas frescas. Todo eso lo iremos viendo en las próximas semanas y meses, que irán creciendo en campañas, en presiones, en disputas, en la gran pelea que va a ser México 2027 y en la cual acá nos tendrán presentes para contársela. Muchas gracias, Marco. En el día después de la elección presidencial, la ganadora Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones y muestras de apoyo desde la madrugada. Las primeras planas de México y el mundo destacaron su triunfo.
como el de quien se convertirá en la primera presidenta en la historia de México. Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. La diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos. Por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Gracias a todas y a todos por las felicitaciones que hemos recibido. He recibido ya felicitaciones de diversos jefes de Estado y de diversas personalidades. Gracias a la felicitación del presidente Andrés Manuel. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hoy vamos a arrancar con algo que la gente quizá ya ni se acuerda que pasó. En el 2012, dentro de Televisa, había un proyecto con nombre clave. Le decían el Proyecto Jorge. Y no era un área de noticias ni nada que se le pareciera. Era un equipo armado para producir la imagen de Peña Nieto. Le hacían la publicidad, le escribían el discurso, hasta le diseñaban cómo pegarle al adversario. Y fíjense lo que fue esto. Mientras tenía este proyecto dentro, para afuera, juraban que su cobertura era pareja. Cuando les metieron la demanda en el Tribunal Electoral, Televisa se defendió diciendo que había transmitido más de 6,000 piezas informativas sobre la campaña y tachó a estas investigaciones de Proceso y de The Guardian de puras conjeturas sin ningún sustento. Y ojo con ese truco, porque se repite muchísimo usar la cantidad de notas para tapar el contenido de esas notas. Es como si un restaurante diría: yo sirvo un montón de comida para no contestarte si esa comida está en buen estado o no. Y acá no estamos hablando de un cálculo, son cifras que salieron en una investigación en Estados Unidos sobre las cuentas de Televisa. Encontraron que en un solo año destinaron 691.734.000 pesos para meter a Peña Nieto en pantalla y armar la candidatura, algo que Proceso venía documentando desde 2005 con contratos firmados con varios gobernadores. Y esta alianza no se acabó con la elección, siguió todo el sexenio hasta que en el 2014 el equipo de Carmen Aristegui destapó la casa de $7 millones donde vivía la familia presidencial, propiedad de un contratista que el gobierno de Peña Nieto había estado beneficiando con obra pública. Fueron 13 meses cruzando documentos públicos y el gobierno terminó cancelando apenas 3 días antes de que saliera el reportaje el fallo de la obra del Tren México-Querétaro, que por cierto iba a dar justo a este mismo grupo y constructora pues el contrato. Che, y ese mismo patrón, un medio grande metido en el resultado de una elección, se repite después con las encuestas. Y lo que a mí me llama la atención no es si tenía razón o no, es que esa misma pelea se repitió 6 años después, casi calcada, no más que del otro lado. En octubre del 23, el Universal sacó una encuesta que ponía a Sheinbaum 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez y ella salió a decir que esa diferencia no era real, que en el terreno la cosa iba distinta. Qué bueno que lo mencionas, porque este pleito es el de siempre. ¿Quién controla el termómetro con el que se mide la temperatura de una elección? En este caso fue del otro extremo del espectro. Pero cuando una encuesta se vuelve portada antes de un dato, ya no está informando de cómo va la elección. Te está metiendo al lector en la cabeza que el resultado ya está decidido. Y esa misma disputa por contar una historia pasó después a las redes, como con las encuestas, solo que a otra escala y mucho más difícil de rastrear. El Signal Lab del ITESO documentó que entre el 2012 y el 2018 operaron los famosos Peña Bots a favor del PRI. ¿Qué tal, ¿Qué tal, qué tal? Freedom House documentó que en la campaña del 24 corrieron fuerte los hashtags narcopresidente y narcopresidente AMLO. Sheinbaum metió una queja al INE por eso, y mientras esa pelea pasaba puertas adentro, se abrió otro frente con la prensa internacional y ese ya tuvo un tono distinto, digamos. En febrero del 24, el New York Times publicó una investigación de Natalie Kitroff y Alan Feuer sobre presuntos vínculos entre gente cercana a López Obrador y el narcotráfico, basada en informantes que el mismo diario reconoció como difíciles de comprobar. Otro ejemplo que demostró el rol de la prensa, en este caso internacional, para buscar torcer, influir en resultados para determinado lado.
Y en México, Televisa fue declarada por el propio IFT como agente económico preponderante, y un análisis del Centro Nacional de Comunicación Social y Reporteros Sin Fronteras documentó que un puñado de grupos empresariales sostiene sus líneas editoriales gracias a decenas de millones de pesos en publicidad oficial y privada. Es decir, el dinero decide el tono de la nota antes que cualquier bandera política. Esto es importante. Y con todo esto ya documentado, cabe preguntarse por qué de cara al 2027 seguimos sin reglas claras para frenar esto. La respuesta arranca en la Constitución. El artículo 41, en su fracción tercera, dice que el Estado tiene que administrar el tiempo de radio y televisión que toca a los partidos y prohíbe que un candidato compre por su cuenta espacios en estos medios para su campaña. Y el hueco no es solo digital. También tiene que ver con el dinero, y aquí hay un antecedente que lo explica mejor que cualquier otro, porque esto no es solo de un gobierno, es una costumbre que se repite. En el 2002, durante el gobierno de Fox, salió el llamado decretazo que extendió las concesiones de radio y televisión sin licitación de por medio y consolidó el control de Televisa y TV Azteca sobre casi todo el espectro mediático, justo antes de que empezara a definirse la siguiente elección presidencial. Y por cierto, el 1 de abril del 2006, Vicente Fox promulgó la nueva ley de radio y televisión llamada Ley Televisa, porque permitía a las televisoras monopolizar todo el espectro de las telecomunicaciones en territorio nacional. Ese tipo de decisión, dejarle a un puñado de empresas el control de la señal justo antes de una elección, es la misma lógica que sigue faltando por resolver en las redes de cara al 2027. Y por eso insistimos tanto en este triángulo. Medios, dinero y redes no son tres temas separados, son la misma historia contada desde tres ángulos distintos. Y para no quedarnos solo con el lado que preocupa, hay un caso que vale la pena contar porque muestra que sí se puede pelear esto por la vía legal y ganar si es que se regula. En el 2022, la campaña de Lula da Silva en Brasil llevó formalmente al del Tribunal Superior Electoral una denuncia contra la radio Jovem Pan, acusándola de dar trato privilegiado a Bolsonaro y de convertirse en una de las principales fuentes de desinformación de esta elección. Y el tribunal le dio la razón, obligó a la emisora a transmitir durante 48 días una respuesta desmintiendo las acusaciones que había lanzado contra la campaña. Semanas después, por cierto, Lula ganó la elección, lo cual deja algo importante sobre la mesa. Cuando alguien documenta con pruebas el trato desigual de un medio y lo lleva a la autoridad correspondiente, la balanza sí se puede corregir. No es una batalla perdida de antemano. Importante eso, y hablar de esto en época electoral no es un tema secundario ni un capricho de quien hace periodismo, es hablar de quién tiene las armas para llegar a la mente de un votante antes de que ese votante llegue a las urnas. Por eso importa tanto seguirle la pista a esto de cara al 2027, porque esa historia, la de los medios, la de los intereses y la de las redes, está más viva que nunca. Gracias, Estefanía. Morena. Morena. De piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. Y hoy, como les anticipaba Estefanía, nos acompaña Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. Citlali, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Base América Latina. Al contrario, Marco, Estefanía, un enorme gusto estar en este espacio. Bueno, el año que viene, 2027, van a ser las elecciones, las primeras, dejando de lado las del Poder Judicial, con Claudia Sheinbaum como presidenta en funciones. ¿Qué implicaciones tiene esta elección para el gobierno en general, para la presidenta y para el partido Morena, en vista de todo el poder que se va a jugar en las urnas?
Mira, son elecciones muy importantes porque además de que son las más grandes de la historia, han venido varias reformas, entonces cada elección en los últimos tiempos ha sido más grande, pues es la elección a la mitad del periodo de la presidenta, se renueva la Cámara, están 17 gubernaturas en juego, se renuevan también 30 congresos locales. En ese sentido, me parece que electoralmente es de mucha relevancia, políticamente, insisto, es la mitad del periodo de gobierno de la presidenta, y en el ambiente pues de amenazas internacionales, en el ambiente tanto del papel que ha jugado la oposición en nuestro país como el ambiente global, pues se vuelve muy importante ratificar en las urnas lo que hoy sabemos, y es este respaldo que existe a la Cuarta Transformación, que existe a la presidenta, en el sentido de que la mayoría de las y los mexicanos quieren que continúe la transformación, quieren que Morena siga siendo un partido representado en los distintos espacios que vienen en disputa, y bueno, creemos que es una elección en la que sin confiarnos nos estamos preparando, pero pues hay un escenario positivo por el respaldo que la gente tiene hacia nuestro movimiento. Secretaria, cada elección de una coalición como esta trae, digamos que el mismo conflicto puertas adentro, quién se queda con qué distrito, a quién quién va a disputar qué alcaldía, sobre todo digamos en la Ciudad de México, qué va a pasar con la gobernatura de tal estado, es Morena, es el PT, es el Verde. ¿En qué estado anticipas, te daría una pregunta positiva y una negativa, en qué estado anticipas que pueda ser más fácil llegar a estos cuadros que vayan a competir en las elecciones, y en qué estados crees que se pueda complicar un poco más esto de cara al 2027? Mira, yo creo que en términos generales hay un ánimo de respaldo a nuestro movimiento, vemos muy buenas condiciones electorales, nos estamos preparando, pues como bien dices, en lo organizativo, en la coalición, estamos, digamos, en la estrategia electoral. El reto mayor que ahora tiene Morena es un proceso interno en el que hay muchas y muchos aspirantes. Al final, por ejemplo, de las coordinaciones estatales, que son, digamos, en vísperas a la definición de nuestras candidaturas a las gubernaturas, pues hubo casi 300 personas registradas y solo habrá 17 personas elegidas. Entonces, el reto de que no haya ruptura, el reto de que pues se dé un proceso transparente, en unidad, y de que justamente tengamos al mejor perfil para el proceso electoral. Yo diría que en cada entidad de la República hay mayor dificultad. Te podrá decir que en Guerrero, por ejemplo, que es donde se va a renovar también una de las gubernaturas, pues hay una fuerza histórica donde la izquierda pues ha ganado terreno desde hace tiempo, donde nuestro movimiento está muy bien posicionado. También en Quintana Roo, son estados, digamos, donde la fuerza de Morena y las condiciones coyunturales pues dan cuenta de que pueden ser grandes resultados. Yo creo que hay más dificultades según los contextos en otros estados, y sobre todo donde gobierna la oposición, que muchas veces, aunque ellos nos acusan de que nosotros somos los no democráticos, pues en realidad donde gobierna el PRI o el PAN, hemos visto en los últimos tiempos que operan las elecciones, es decir, se meten las y los gobernadores en las elecciones, amedrentan, utilizan, digamos, fuerzas estatales. Esas condiciones, digamos, de dificultad las vemos, por ejemplo, en Aguascalientes, que gobierna el PAN, en Querétaro, donde también gobierna el PAN, aunque el gobernador es un poco menos agresivo quizás que la gobernadora de Aguascalientes. Nuevo León es un reto por la volatilidad que a veces tiene el electorado, donde vamos, según las encuestas, pues a tercios. Entonces, bueno, digamos, cada entidad de la República tiene su reto, pero sin exagerar, yo diría que Morena encabeza las preferencias prácticamente en todas las entidades donde habrá elecciones a las gubernaturas, y pienso también que hay un ánimo de mantener la mayoría en las cámaras, desde la Cuarta Transformación y la politización que ha existido en la ciudadanía, se le ha dado un peso importante a que
el movimiento tenga una mayoría que represente para reformas constitucionales, legales, sencillamente porque, a diferencia del viejo régimen, desde hace 8 años no se ha aprobado ni una sola reforma en contra de algún derecho o en contra de las personas, y bueno, eso también genera pues un respaldo para la representación de nuestro movimiento en los congresos. Le preguntaría por el otro campo, ¿cómo ve la estrategia de la oposición o las oposiciones en México y cuál piensa que va a ser el rol de Estados Unidos en la elección, en una posible injerencia? ¿Cómo podría manifestarse? ¿Cómo se presenta eso? Pues mira, del otro lado tenemos una oposición que no se ha reparado, que está política, electoral y moralmente derrotada, que han optado por una estrategia que me parece errónea, no solo porque no les funciona electoralmente, ¿no? Sino porque contrasta mucho con la forma de hacer política que incluso nosotros tuvimos cuando fuimos oposición. Desde Morena siempre planteamos ideas, un proyecto, una alternativa, una crítica con sentido, y la oposición, desde que la Cuarta Transformación llegó al poder, ha decidido colocarse en una estrategia de mentiras, de difundir odio, de construir narrativas basadas en la mentira, en la falsedad. Y bueno, pues vemos a 2 dirigentes opositores, tanto Alito como Jorge Romero, que yo pienso que no representan ni a sus militancias, porque son 2 personajes pública y conocidamente pues como personajes corruptos que no representan ideas sino intereses, y los vemos en ese seguramente autoconocimiento de que no cuentan con el respaldo de la ciudadanía, desesperados, cayendo en una línea que jamás debería de cruzarse a pesar de ser oposición. Y es este ánimo traidor, este ánimo que provoca la injerencia, que se acerca a intereses que pudieran existir para intervenir en nuestra vida política. Y me parece que eso es el momento que estamos viviendo en el mundo. Vemos agencias, actores, una política norteamericana, pues de tratar de intervenir no solo en lo que discursivamente es de interés para Estados Unidos, que siempre ha sido en nombre de la seguridad, sino que lo vemos y hay denuncias, hay pruebas del papel, digamos, que ha tenido pues el gobierno norteamericano en otras elecciones en América Latina, lo que pasó en Honduras, la manera en la que se habla de la vida interna y electoral respecto a Colombia. Vemos una tendencia de abrazados por derechas locales, intervención de derechas globales que intentan pues meterse en la vida interna política y democrática de las naciones. Yo pienso, sin temor a exagerar, más bien con temor a exagerar un poco, pero sin negar, digamos, esas inercias, esas tentaciones, pienso que México vive un momento de politización constante, donde hay un pueblo consciente, inteligente, exigente con nosotros mismos, pero también consciente de que puede, digamos, tener críticas o puede tener planteamientos incluso de no coincidencia, pero no abrazar ningún intento injerencista. Por eso creo que esta manera en la que la oposición ha decidido colocarse, construyendo narrativas alrededor del narcotráfico, alrededor de la corrupción, alrededor de las visas, que ahora se volvió de moda, pelear quién tiene visa y quién no, como si fuera esa una carta de buena o mala conducta. Esta estrategia que han venido construyendo de la mano de la ultraderecha global, yo pienso que es amenazante porque ha tenido éxito en algunas partes del mundo, pero confío en que no tendrá éxito en México por las condiciones sociales, por la conciencia que hay en la mayoría de la población, porque cada vez volteamos más a ver lo que pasa en América Latina y en el mundo, y vemos cómo se ha tratado de intervenir en elecciones, porque tenemos autoridades electorales confiables, y porque hemos nosotros mismos abierto el debate de la defensa de la soberanía y de lo que está pasando en el mundo. Entonces,
pues existe, está en el ambiente político sin duda, pero yo te diría que la historia de nuestro movimiento viene de la lucha justamente contra la desinformación, contra la calumnia, contra la mentira, el quehacer en territorio, en la construcción de conciencia, el nunca confiarnos, siempre sabemos que nos hemos enfrentado a adversarios mañosos, y bueno, pues para eso estamos trabajando y nos estamos preparando para que el próximo año en el proceso electoral se ratifique con todas las condiciones ese respaldo que sabemos que la mayoría del pueblo de México tiene a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación en general. Secretaria, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá puedas estar aquí en el estudio próximamente. Nos vemos pronto por allá, querida Estefanía. Muchas gracias por el espacio. Así llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, les dejamos el QR en pantalla y denle clic a la campanita para seguir apoyando el periodismo independiente. También les dejamos en pantalla el QR de la playlist de Spotify para que escuchen nuestros programas, aunque como ya saben les recomendamos mucho verlos. Nos vemos mañana a las 7 p.m. hora chilanga.